Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo nuestros derechos y recibir las prestaciones que nos corresponden en la vejez. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias. Estamos de vuelta después de haber tenido la entrevista con Lancelot, que nos empezaba a situar sobre el tema de hoy, en la economía sumergida en la construcción, y vamos a seguir hablando de él, pero en este caso en el tiempo de tertulia, y pasamos a saludar a Óscar Bermejo, economista. Bienvenido, Óscar. Hola, muchas gracias, bienvenida. Gracias a ti. Carmelo González Serpa, director de la Fundación Forja. Bienvenido, Carmelo. Marta, gracias. A mi izquierda, Juan Tomás Perdomo Moreno, titulado superior de máquina en la Marina Mercante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. A ustedes por venir. Y por último, a Eugenio Reyes Naranjos, sociólogo y portavoz de BEMAGE, Ecologistas en Acción. Buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, a mí también, muchas gracias. Planteábamos con Lancelot, que él es arquitecto, que bueno, esto de asociar construcción a economía sumergida van de la mano, o ya hay tanta regulación que eso quedó en tiempo atrás. Uno de los, y con permiso compañero, yo creo que uno de los sectores donde más economía sumergida se da, o los dos sectores, es curioso, donde más economía sumergida se da es en la construcción y en el mundo inmobiliario, curiosamente. Que están más relacionados. Efectivamente, porque curiosamente construcción inmobiliaria. Y después ya pues tenemos, estos son datos que no es que me los invente yo, están publicados. En el mundo de la hostelería y restauración. Pregunto, ¿por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, pues quizás porque en la construcción, las grandes constructoras, cuando se hacen grandes edificios, grandes obras, en ese aspecto es muy difícil controlar el personal. En cuanto a las inmobiliarias, pues hay muchas personas, o sea, muchos trabajadores que están sometidos a ese abuso, a lo mejor por la propia inmobiliaria, no tienen unos contratos determinados van a comisión, o sea que tampoco hay ese control, ¿no? Se trabaja en las inmobiliarias más por comisiones, por las operaciones que hacen de compra-venta, que otra cosa. Y luego ya en hostelería y restauración es lo mismo, o sea, tú entras tú en el restaurante mejor de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y si tú no pones allí un notario que vaya controlando el tema, pues muy difícil, ¿no? Y luego tengo a Óscar aquí al lado mío nuevamente, las profesiones liberales. Desde mi punto de vista, esa es la clasificación, porque no es solo leerlo, documentarte y demás, sino después, de alguna manera, comprobarlo, ¿no? Sin embargo, un dato, no sé si entonces pudieron escuchar a Lancelot, él planteaba que a pie de calle, ya trabajando sobre el terreno, él aseguraba que eran precisamente en esos grandes proyectos donde era más difícil realizar este tipo de prácticas, porque ya estaban muy perseguidos. Entonces, aquí hay un desfase entre lo que se presupone que sucede y lo que verdaderamente después es fácil o más fácil de lo que pensamos hacer. Posiblemente, y perdóname, Lancelot, buen amigo, colaboré con él durante un tiempo y mantenemos amistad, posiblemente por ser como él es. O sea, él en sus obras, en las obras que él dirige, exige mucho, no solo a él mismo, sino al promotor y demás, en cuanto a todos los controles en todos los niveles. Posiblemente sea algo muy particular de él, pero ¿cuántos hay
que actúen de la misma manera. Oscar, mientras tú hablabas, tomaba ahí nota, no sé si quiere aprovechar. A ver, hay varios elementos a poner sobre la mesa. Es decir, tú hablabas de construcción, tú, Carmelo, mencionabas hostelería. No nos engañemos, aquí en la construcción y en la hostelería tienen un elemento bastante en común, y es que probablemente son los sectores productivos que menor formación necesitan, o que con gente con menor formación trabaja en los niveles bajos. Es decir, si tú estás de paleta o tú estás ya sencillamente haciendo hormigón o con la carrerilla trasladando para arriba abajo cosas, para eso no hace falta prácticamente ningún estudio, más allá de un poco de sentido común y un poco de fuerza física, ¿no? Desgraciadamente en nuestra hostelería pasa un poco lo propio. En nuestra hostelería, gente que no ha servido un plato en su mesa, no ha tomado una comanda en su vida, los tenemos trabajando de camareros, ¿no? Así también es el servicio que muchas veces damos, ¿no? Entonces, como no se pide ninguna cualificación, es más fácil, yo creo que fomenta un poco la economía sumergida. En la construcción, a mí no me sorprende lo que tú has comentado. Yo no escuché la entrevista con Lancelot, pero no me sorprende que en estos momentos, en las grandes obras, cada vez sea más difícil, ¿no? Cada vez sea más difícil que la economía sumergida tenga un gran volumen, porque indudablemente las inspecciones van a más. Las propias grandes empresas se han dado cuenta que, hombre, estoy convencido que del todo al 100% no va a ser la cuestión absolutamente legal, pero sí que en un porcentaje muy alto lo son por los controles internos que tienen las grandes empresas. No se arriesgan, no se arriesgan a estar contratando de repente en Barcelona 40 pakistaníes, y digo Barcelona 40 pakistaníes porque el colectivo de Pakistán ni en Barcelona brutal, o aquí nosotros a 25 marroquíes, ¿no? Porque saben que tiene eso que se llama ahora el coste reputacional, que es una historia que cada vez a las grandes empresas les preocupa más, ¿no? Pero probablemente en las medianas empresas, en la construcción, sí sigue habiendo un fraude apreciable y una economía sumergida alta, por un elemento que se mencionó aquí en otro debate, que creo que es aquello a colación, y que son las personas que carecen de papeles. Los ciudadanos que, como bien también señalaba en aquel debate Eugenio, no tienen identidad. Es decir, tienen un nombre por el cual eran conocidos en su pueblo, pero llegan a Las Palmas y, bueno, como muchos tienen un tablito que les ha dado la policía y están en una situación de precariedad absoluta, si es que la policía les ha llegado a ver, ¿no? Y entonces por 4 perras están trabajando, pero sí me imagino que están trabajando en una obra más bien pequeña, una obra de medio pelo, no una obra de mucha intensidad. Dentro de esas circunstancias de pequeñas obras también se hablaba de algo que sucede también cuando estás en esas circunstancias, y es que a lo mejor no siempre están en empresas que les pueden dar proyectos de forma continuada, sino que son personas a lo mejor sometidas a periodos en los que no se trabaja, pero tienen que seguir consumiendo. No sabemos si quizás también esa circunstancia puede hacer que haya momentos. Sí, eso no cabe duda que en esa circunstancia que se aprovecha, porque realmente, y ahí rompo yo una lanza a favor de los trabajadores que se ven explotados en esas condiciones, porque no existen opciones. ¿No? O sea, aquí principalmente en el archipiélago dependemos, como bien sabemos, principalmente del turismo, sector servicio y construcción. Por lo tanto, no hay mucho más donde elegir. ¿Vale? ¿A dónde hay que llegar? Bueno, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos de desarrollar en el archipiélago para que existen realmente otras opciones de trabajo, ¿vale? Donde realmente pueda elegir, lo cual ya te facilita, te ayuda a mejorar las circunstancias, de decir, bueno, yo estoy muy mal con este empresario, me voy a otra situación mejor, con lo cual, si hay oferta de trabajo, se mejora la circunstancia por pura lógica, ¿vale? Ni siquiera que haya excepciones que tengamos que estar vigilando, no, por pura decantación, ¿vale? Al haber más oportunidades, la gente va buscando dónde estar mejor y no soportar esos atropellos que se hacen de explotación en todos los sentidos, ¿vale? Entonces, ahí es donde hay que ir a buscar. ¿Qué podemos desarrollar en Canarias que no sea depender solamente del turismo, sector servicio y construcción? ¿Vale? Eugenio, no sé si querías... Bueno, el tema tiene India, ¿no? Tiene muchos elementos y muchos recovecos que a veces vemos. Podemos empezar por nuestra propia Constitución española. Nuestra Constitución española ya advierte que todo ciudadano tiene derecho a la vivienda, y también advierte en el artículo siguiente, el apartado del artículo 45,
que las administraciones públicas han de luchar contra la especulación a través de la ordenación del territorio. La propia Constitución es el único texto que reconoce ya una irregularidad cotidiana que hay que combatir. No dice hay que combatir el asesinato, sino el asesinato es un delito. Sin embargo, en este caso se dice que hay que combatir la especulación urbanística, y lo dice el mandato de la propia Constitución. Curiosamente no hay ninguna ley posterior ni desarrollo jurídico de este principio constitucional de luchar contra la especulación. Luego te encuentras con un marco claro, el sector de la construcción, de los pocos sectores que no cotizan bolsa, no olvidemos eso, o sea que ya se mueve por otros parámetros. El propio suelo, el propio proceso ya es una bolsa encubierta, o sea ya ahí hay una situación de un margen enorme para la clandestinidad en la toma de decisiones, en los dineros que se mueven, etcétera. O sea, ya hay un margen muy importante. Podemos tal vez hablar de que más que economía sumergida, es economía pervertida, lo que dicen los expertos, donde hay parte que aflora y se pagan impuestos, pero hay muchísimo dinero. Todos conocemos que el 90% de los casos de corrupción en España están vinculados a temas del suelo, y en España es famoso lo que se llama la revolución del ladrillo. Es más, nuestra economía entró en crisis por la burbuja del ladrillo. O sea, imagínate si fue tan grande la especulación que fue capaz de pegar un reventón a todo un país. Imagínate si eso ya son elementos complejos. Entrar después en el detalle de aquel albañil que te arregló la fontanería y te cobró y no te dio factura. Realmente eso es casuística, valorando el volumen global que se maneja en el sector de la construcción. Por tener datos ya más cercanos a Canarias. Por ejemplo, todos conocimos a un ministro de turismo canario que en un país con una oferta turística más importante de Europa, exactamente con aproximadamente 18 millones de camas turísticas, se fue de vacaciones a una cama ilegal. Todo el mundo dice, oiga, que usted, es que me equivoqué, no lo sabía, no sabía yo que este hotel no tenía los papeles reales. El propio ministro de turismo. Pero curiosamente al año siguiente lo trincan otra vez, y al año siguiente otra vez. O sea que ya eso, hombre, 3 veces que lo trinquen yendo de vacaciones a una cama ilegal, a un hotel ilegal. Pero esto no es casualidad, porque por ejemplo Lanzarote, el 17% de la cama turística no tiene licencia de apertura, no tiene licencia de obra. Y sé que hay 20 hoteles, los últimos 20 grandes hoteles fueron declarados ilegales por el Supremo y siguen ahí, no han tirado ninguno de ellos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un caso cotidiano. Desde el norte de Fuerteventura. Ahora resulta que tienen que demoler, y el hotelero dice, ay, que van a perder los puestos de trabajo. Y yo, oiga, es que no solo, o sea, primero que es una red de hoteles que podía ubicar perfectamente a los trabajadores en otro lado, estamos hablando de Río, ¿no? Pero está vendiendo la moto de que le dejen funcionar legal. La Tuna de Maspaloma tiene sentencia firme de derribo del Supremo, ya que no se puede recurrir más, de hace más de 30 años, y sigue operando. O sea, es una ilegalidad plena, ¿no? Porque han ocupado un espacio que es de todos, que es del barranco, para un negocio privado, que es el dominio público del barranco del Palmero. O sea que la situación tiene para bastante comer y reflexionar sobre el tema. Esperemos que en casa también lo hayan vivido con intensidad, y nos despedimos. Buena tarde.